días. ¿Ya? Sin embargo, la duración está normal, lo normal es de 2 a 7 días, y la cantidad es normal, de 50 a 120 meses. Oligomenorrea es cuando hay un intervalo entre las menstruaciones entre 35 y 90 días, y amenorrea cuando la paciente está más de 90 días sin tener una menstruación. ¿Ya? Y tenemos alteraciones de la cantidad. Fíjense, hipermenorrea, el tiempo que hay entre menstruación y menstruación es normal. La alteración que tenemos acá es la cantidad. Son pacientes que suelen tener menstruaciones que duran más de 7 días y que son mayores a 120 ml. O pueden tener hipomenorrea, menstruaciones que duran menos de 2 días y que son menos de 50 ml. Entonces, una paciente que tiene todas estas características son características de disfunción ovulatoria. ¿Ya? Y por último, la morfología del ovario. Fíjense, tiene que tener estas características. Hay muchos errores hechos por médicos generales, incluso ginecólogos. Por eso es que todas las mujeres piensan que tienen síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué? Porque ven quistes en el ovario y ya piensan que eso es un síndrome de ovario poliquístico. Sin embargo, puede tener quistes en el ovario y no es síndrome de ovario poliquístico. O pueden ni siquiera ser quistes. Muchas veces en la ecografía tenemos la maduración de los folículos y pueden ser confundidos con quistes. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos a la hora de dar un diagnóstico. ¿Qué características tiene que tener? Tienen que ser 12 o más folículos que miden entre 2 a 9 milímetros en cualquiera de los ovarios, o un volumen mayor a 10 ml. Esas son las características de un ovario poliquístico. ¿Por qué? Porque puede tener 10 quistes y ya no entra en esta clasificación. ¿Ya? Fíjense, esta es la que es un ovario normal, y fíjense acá está habiendo maduración de folículos. Muchas veces el ecografista, si no tiene experiencia, confunde esos folículos con quistes. Y esta es la que es un ovario poliquístico, con más de 12 quistes, entre 2 y 9 milímetros. ¿Ya? Fíjense. Esto de acá es importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en una mujer que está empezando en la pubertad y adolescencia, no se debería hacer una ecografía para diagnosticar un síndrome de ovario poliquístico. ¿Ya? Se lo hace 8 años después de la menarca, es decir, 8 años después de la primera menstruación, recién se puede solicitar una ecografía. ¿Por qué? Porque antes de esos 8 años podemos ver folículos que están madurando y confundirlos con quistes. ¿Ya? Ahorita vamos a ver los criterios en las mujeres adultas y adolescentes. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico está hecho con estos 3 criterios. Para llegar al diagnóstico, hemos dicho, fíjense, primero, anamnesis y exploración física, al igual que en todas las patologías que veamos. ¿Ya? Vamos a preguntarle todo acerca de su menstruación, cuándo fue la primera menstruación, es decir, su menarca, la fecha de última menstruación, con qué ritmo cada cuánto le viene, cuántos paños, cuántos modes utiliza para ver la cantidad y demás. Entonces, todo eso. Tenemos que ver la parte nutricional y la actividad física. Hemos dicho que está relacionado con insulinoresistencia, con obesidad. Entonces, una paciente sedentaria que no hace actividad física, que tiene una mala alimentación, tiene un mayor riesgo de tener un síndrome de ovario poliquístico. Esto acá es muy importante, el impacto psicoemocional. Y eso es importante porque eso lo van a ver no solo en endocrino, en cualquier patología ustedes tienen que aprender a detectar un paciente con depresión. Estas pacientes, al ser muchas veces pacientes con obesidad, con hirsutismo, con acné, son pacientes que sufren bullying tanto en su lugar de desempeño laboral o estudiantil y en las redes sociales. Y entonces si ustedes detectan eso en la consulta, pueden referirlo al psicólogo, al psiquiatra y evitar un suicidio y demás cosas. ¿Verdad? En la exploración física tenemos que valorar siempre el índice de masa corporal para ver si hay obesidad, sobrepeso. Tenemos que evaluar el perímetro abdominal, el hirsutismo con el score de Ferry-Mann-Galway, que ya lo hemos visto, alopecia androgénica, acné. ¿Ya? Después de todo esto de acá, pasamos al segundo paso, que son las pruebas de laboratorio. Hemos dicho que es un diagnóstico de descarte, es decir, primero descartamos otras enfermedades que nos causen irregularidad menstrual, hiperandrogenismo, y si descartamos esas enfermedades, recién llegamos al diagnóstico de esta enfermedad. Entonces tenemos que solicitar testosterona, testosterona libre, SHBG, dihidrotestosterona sulfatada, androstenediona, 17-hidroxiprogesterona, prolactina, hormonas tiroideas. ¿Para qué? Para que todas esas vengan normales y recién poder hacer un diagnóstico. ¿Verdad? Una vez que descartamos todas estas otras enfermedades, recién podemos hacer el diagnóstico.
y lo vamos a hacer con estos criterios de Rotterdam. La paciente tiene que tener por lo menos 2 criterios positivos de estos 3. Es decir, puede que en la ecografía no haya nada, que sea una ecografía normal, pero si la paciente tiene ciclos menstruales alterados y tiene hiperandrogenismo, sea clínico o laboratorial, ya tenemos 2 criterios de 3. Entonces ya podemos catalogar como un síndrome del ovario poliquístico. Y fíjense acá, dice hiperandrogenismo clínico o laboratorial, es decir, no necesita los dos. Si una paciente les viene con un Ferryman-Gallwey mayor a 8 puntos, con acné, con alopecia, ya no necesita pedirle andrógenos laboratoriales. ¿Por qué? Porque clínicamente ya tiene un hiperandrogenismo. Si tiene eso y tiene este de acá, ya son 2 criterios. Ahora puede tener igual quistes en el ovario, puede tener alteraciones menstruales y puede que no tenga ningún síntoma de hiperandrogenismo, pero igual ya tendría 2 positivos de 3. Igual es un diagnóstico del síndrome del ovario poliquístico. ¿Ya? Y por último tenemos que detectar todas las complicaciones metabólicas. Estas pacientes tienen un mayor riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque van a tener alteraciones de la glicemia, de la presión arterial, de los lípidos, las dislipidemias. Entonces, este es el orden del que se hace. Examen físico en anamnesis, descartar otras enfermedades, principalmente enfermedades tiroideas, prolactinomas, hiperplasia suprarrenal congénita. Una vez descartado, evaluamos estos 3 criterios. 2 positivos de 3, ya tenemos un diagnóstico. Siguiente paso, ver el riesgo metabólico de la paciente, ver si tiene diabetes, dislipidemias, hipertensión arterial. ¿Ya? Fíjense, esto es básicamente lo mismo que les he dicho. Estos son los criterios de Rotterdam. Disfunción ovulatoria, lo evaluamos viendo si hay oligoamenorrea, alteraciones del ciclo menstrual, amenorrea, polimenorrea. Hiperandrogenismo clínico o bioquímico. Vemos si hay hirsutismo, alopecia, acné, todo eso. ¿Ya? Después de la segunda década, porque obviamente si nos viene una paciente de 13 años, es normal que tenga acné, ¿no? Pero si nos viene una persona de más de 20 años, ya no debería tener acné. Y morfología de ovario poliquístico, más de 12 folículos entre 2 y 9 milímetros con un volumen total de más de 10 ml. 2 criterios de esos positivos, ya tenemos el diagnóstico. Fíjense estos fenotipos. Hemos dicho que necesitamos 2 positivos de los 3. Y podemos tener distintas combinaciones. Podemos tener combinado acá el punto 2 con el 3, el 3 con el 1, el 1 con el 2, los 3 juntos. O sea, hay distintas combinaciones y a eso le vamos a llamar fenotipo. El fenotipo 1, que es el fenotipo clásico, es la presentación más frecuente, la clásica, vamos a tener los 3 criterios: hiperandrogenismo, alteraciones ovulatorias y quistes en los ovarios. Esas pacientes que tienen esas 3 alteraciones tienen 3 cruces de gravedad metabólica, es decir, tienen un alto riesgo de enfermedades metabólicas. El fenotipo 2 está compuesto por pacientes que tienen hiperandrogenismo y oligoovulación. Pueden tener una ecografía normal, ovarios normales. Y también tienen un alto riesgo metabólico, tienen 3 cruces. El fenotipo 3 son pacientes que tienen hiperandrogenismo y quistes en los ovarios, pero no tienen irregularidades menstruales, tienen 2 cruces, y el que menos riesgo metabólico tiene es el fenotipo 4. Tienen alteraciones menstruales y quistes en los ovarios, apenas una cruz. ¿Ya? Y esto de acá es básicamente lo mismo. En la parte de acá arriba estamos evaluando la parte ovulatoria. Lo que está morado es hiperandrogenismo y la parte de acá abajo es la morfología ovárica. Fíjense, esto es de una mujer adolescente y esto es una mujer adulta. Todo lo que hemos hablado hasta el momento es de una mujer adulta. Fíjense, alteraciones menstruales menos de 21 días o más de 35 días, hiperandrogenismo más de 8 puntos en el score de Ferryman-Gallwey, hiperandrogenismo clínico, acné, alopecia, o puede ser bioquímico. Acá aumento de la testosterona total, aumento de la androstenediona, aumento de la dihidroepiandrosterona sulfatada. ¿Ya? Y el último, que es los folículos ováricos, más de 12 quistes, de 2 a 9 milímetros, con un volumen total de más de 10. Todo esto ya lo hemos visto, es una mujer adulta. Sin embargo, si se dan cuenta, es distinto en un adolescente. ¿Por qué? Porque en un adolescente que recién ha empezado con sus ciclos menstruales, es normal que estos ciclos sean irregulares al inicio. ¿Ya? Porque en un adolescente es normal que tenga acné. Y porque en un adolescente puede tener alteraciones en la ecografía
y no necesariamente ser quistes, ser folículos en maduración. Entonces ya los criterios cambian. Fíjense, en este caso de acá, tienen que ser menor a 21 o mayor a 45 días. ¿Por qué? Porque es normal irregularidad menstrual en un adolescente. Fíjense, acá por ejemplo, el acné no puede ser acné normal, porque ella ya tiene acné, es normal en una puberta. Tendría que ser un acné severo para diagnosticarlo como hiperandrogenismo. El Ferry-McArdle tiene que ser mayor a 14 puntos. ¿Ya? Y fíjense acá, la morfología de ovario poliquístico ecográfico no es recomendada su utilización hasta 8 años después de la menarca. ¿Qué nos quiere decir? Que los primeros 8 años después de la primera menstruación no solicitemos una ecografía ovárica. ¿Por qué? Porque probablemente vamos a detectar folículos en maduración que el ecografista va a confundirlo con quistes. ¿Ya? Esto de acá no lo voy a preguntar en el examen, pero de todos modos es necesario que lo sepan para que no hagan un mal diagnóstico ustedes. Por ejemplo, ya saben, si les viene una muchacha de 17 años, no le piden ecografía, porque si le piden van a ver folículos y van a salir quistes y usted no tiene síndrome de ovario poliquístico. Va a tomar anticonceptivos innecesariamente, va a tener un diagnóstico que no tiene en realidad, entonces no es necesario. Y siempre descartar otras enfermedades, descartar hiperplaquemia, hiperplasia suprarrenal, tumores debilitantes, Cushing y demás enfermedades. En cuanto al diagnóstico diferencial, es decir, otras enfermedades que puedan tener características similares, vamos a tener las siguientes. Los tumores adrenales que pueden causar hiperandrogenismo, hiperplasia suprarrenal congénita que puede causar hiperandrogenismo, la hiperprolactinemia que puede causar irregularidades menstruales, el síndrome de Cushing. Hemos hablado en la anterior clase y hemos dicho que el cortisol lo que hace es bloquea la GNRH, es decir, causa una disminución. Si no hay GNRH, la LH y la FSH vuelven a estar bajas y por ende el estrógeno también va a estar bajo. Entonces la paciente va a tener irregularidades menstruales. Disfunción tiroidea, ya hemos avanzado hipotiroidismo y hemos visto que una de sus manifestaciones en las mujeres es oligomenorrea, amenorrea. Entonces obviamente tenemos que descartar todo esto para el diagnóstico. Y tenemos un hiperandrogenismo idiopático, las pacientes que van a tener una testosterona elevada. Sin embargo, estas pacientes, fíjense, tienen ciclos menstruales regulares y tienen ovarios sin ninguna alteración en su forma. Comorbilidades. Las pacientes con síndrome de ovario poliquístico tienen un mayor riesgo de infertilidad, es decir, son pacientes subfértiles. Como hemos visto, uno de los problemas que tienen es la disfunción ovulatoria, no ovulan. Sin embargo, es importante tener en cuenta que son subfértiles. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchos meses que no van a ovular y algunos que sí. Y hay muchas pacientes que se confían, yo tengo síndrome de ovario poliquístico, no me puedo embarazar. No utilizan anticonceptivos, tienen relaciones y puede que en un muy buen tiempo no se embaracen y luego pueden aparecer embarazadas. Entonces siempre tenemos que recomendar a la paciente eso, que ella no es completamente infértil, es subfértil. La hiperplasia endometrial y el cáncer de endometrio, va a haber un aumento del crecimiento del endometrio. Metabolismo anormal de la glucosa, es decir, puede tener una glicemia alterada en ayunas, prediabetes, diabetes. Dislipidemias, un aumento del colesterol, de los triglicéridos, apnea obstructiva del sueño, depresión y ansiedad. Entonces, todas estas comorbilidades van a estar presentes en la paciente y nuestro deber como médicos es tratar de reducir su riesgo metabólico y cardiovascular. Valoración del riesgo cardiometabólico. Entonces, todas las pacientes, cuando las valoremos, tenemos que evaluar el índice de masa corporal. ¿Cuánto es el índice de masa corporal normal? Vamos a ir de la norma. Parece de 18.5 a 24.9. Sobrepeso. Eso ya lo han avanzado, ¿no ven? ¿Cuánto es lo normal? Eso lo han avanzado en semiología cuando han visto obesidad y esas cosas. Tienen que aprender, ya es el índice de masa corporal o índice de Ketelev. Peso normal 18.5 a 24.9, sobrepeso de 25 a 29.9, obesidad grado 1 de 30 a 34.9, obesidad grado 2 de 35 a 39.9 y obesidad mórbida severa o obesidad grado 3 mayor a 40. ¿Ya? Entonces eso es lo que es el índice de masa corporal. Luego tenemos que evaluar un perfil lipídico, tenemos que solicitar
aumentar un colesterol total, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos. En estas pacientes va a haber un aumento de triglicéridos y una reducción del colesterol bueno, que es el HDL. Tenemos que evaluar el perímetro abdominal. ¿Ya? Fíjense, lo normal en la mujer es menor a 88 centímetros y en el hombre menor a 102. Si nuestra paciente tiene más de 88, tiene una obesidad central, es decir, tiene mucha grasa visceral. Y eso es un factor de riesgo cardiovascular, aumenta el riesgo de infartos, de embolias. Tenemos que evaluar la presión arterial, hemos dicho que esta paciente tiende a tener hipertensión arterial, y una prueba de tolerancia oral a la glucosa, para diagnosticar probablemente una prediabetes, una diabetes o descartarla. Entonces una paciente tiene que ser valorada con todo esto. ¿Ya? En cuanto al tratamiento tenemos dos pilares fundamentales. Tratamiento no farmacológico, que son cambios en el estilo de vida, y el tratamiento farmacológico, que es el uso de medicamentos que vamos a hacer. En el no farmacológico nos referimos a una vida, un estilo de vida saludable, una paciente con pérdida de peso, y eso cómo lo vamos a hacer, a través de actividad física y un plan alimentario. ¿Ya? Esto es importante, y les puedo decir que muchas personas lo subestiman, médicos generales, incluso internistas, especialistas subestiman el beneficio que tienen los cambios de estilo de vida. No hacen énfasis en eso, o sea, al paciente le dan directamente sus anticonceptivos, su metformina, y no hacen incentivo en esta parte. Y fíjense lo que nos dicen los estudios. La pérdida de 5 a 10% puede reducir los factores de riesgo cardiometabólicos, los niveles de andrógenos, mejorar la función menstrual, puede regularizar solo con pérdida de peso y posiblemente la fertilidad. 10%, eso es alto. Entonces nosotros siempre tenemos que recomendar al paciente actividad física y una buena alimentación. ¿Ya? También tenemos lo que es la depilación mecánica. ¿Por qué? Porque estas pacientes en realidad nos van a venir por ese problema. Vienen porque, doctor, me está saliendo barba, bigote, me rasuro. Vienen por ese problema, por problemas más sociales, porque la gente se burla de ellas y demás. Entonces, el medicamento que nosotros damos no va a hacerle caer el bigote que ya tiene o la barba que ya tiene. Va a impedir que crezca nuevo vello corporal. Pero el que ya está va a seguir ahí. Entonces, en ese caso vamos a hacer algún tipo de depilación mecánica, sea fotodepilación, electrólisis, cualquier tipo de rasurado. ¿Ya? Ahora, en cuanto al tratamiento farmacológico, ¿ya? Hemos dicho que tenemos en la fisiopatología dos alteraciones. ¿Cuáles son? ¿Qué alteraciones tenemos en la fisiopatología del síndrome del ovario poliquístico? Exacto, tenemos una LH que va a estar aumentada y tenemos, ¿qué más? Una resistencia a la insulina. Entonces, para combatir esta enfermedad vamos a tener que actuar en esos dos niveles, en la parte de los picos de LH y de la insulinoresistencia. Y para eso tenemos los siguientes medicamentos. Primero, hablando de hirsutismo, tenemos la primera opción van a ser los anticonceptivos orales. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que vamos a hacer con los anticonceptivos? Nosotros, nuevamente hablando del eje, tenemos hipotálamo que produce GnRH, tenemos la hipófisis que produce la LH y la FSH, y en el caso de nuestra paciente la LH va a estar más aumentada, y a nivel de los ovarios tenemos los estrógenos y la progesterona. Con los anticonceptivos orales nosotros vamos a bloquear el eje, vamos a darle estrógenos y progesterona, y esto, ¿qué va a hacer nuestra hipófisis? Va a disminuir, ¿por qué? Porque va a interpretar que ya hay estrógeno, ya hay progesterona, no necesitamos producir más. Entonces eso va a hacer que disminuya tanto el FSH y principalmente lo que queremos, la LH. Y de esa manera la LH va a estar baja y no va a estimular a la formación de andrógenos, que es lo que hemos visto al inicio, ¿no? Fíjense en esta parte de acá, en la parte de fisiopatología. La LH aumentada va a estimular en el ovario la formación de testosterona. Nosotros con el anticonceptivo oral vamos a bajar la cantidad de LH, vamos a bloquear el LH. Entonces es por eso que damos anticonceptivos orales combinados. ¿Ya? Esa es la primera opción de tratamiento. Fíjense, todos los anticonceptivos orales tienen la misma efectividad. Su mecanismo de acción es suprimir la secreción de LH, ya hemos visto
reprime. ¿Qué más? Estimula el aumento de la SHBG. Entonces, ¿qué va a pasar con la testosterona? Va a disminuir. ¿Por qué? Porque va a aumentar el SHBG y ese se va a unir a la testosterona libre. Entonces, la testosterona libre va a disminuir. Disminuye la secreción suprarrenal de andrógenos e inhibe la actividad de la 5-alfa reductasa en la unidad pilosebácea. No se nota mucho este marcador, ¿no? Pero, ¿se acuerdan? Hablando la parte tiroidea, ¿cuál es la forma activa de las hormonas tiroideas? ¿La T4 o la T3? T3. La T3, ¿no ven? ¿Y qué es lo que más produce la tiroides? ¿T4 o T3? T4. ¿Y qué es lo que pasa? La T4 se transforma en T3 a través de ¿qué sustancia? Desdiorinasa tipo 1, desdiorinasa tipo 2. Acá pasa lo mismo. La testosterona no es una forma activa, no es que la testosterona va y se une a un receptor. La testosterona se transforma para activarse en dihidrotestosterona. Y eso lo hace a través de esa enzima, la 5-alfa reductasa. ¿Ya? La 5-alfa reductasa. Con eso, ¿qué quiero que entiendan? Que la testosterona no va a ir a unir su receptor. Para ser activa tiene que transformarse en dihidrotestosterona. Y eso lo va a hacer gracias a la 5-alfa reductasa. ¿Y qué van a hacer los anticonceptivos? Van a inhibir la actividad de la 5-alfa reductasa. Es decir, van a bloquear la conversión a dihidrotestosterona. Y por ende no va a ir a unirse a la parte pilosebácea y no va a haber crecimiento de vello. ¿Ya? Eso. Ahora, este tratamiento generalmente uno le pide a la paciente que vuelva en 3 meses. En 3 meses la paciente ya tendría que tener un efecto beneficioso. Generalmente vuelven y le dicen, doctor, ya no me está saliendo bigote, ya ha disminuido la barba y demás cosas. Nosotros tenemos que esperar hasta 6 meses. Si dentro de los 6 meses hemos tenido una buena respuesta a los anticonceptivos orales, nos quedamos con anticonceptivos orales. Pero hay casos en los que a los 6 meses la paciente viene y nos dice, doctor, me sigue saliendo bigote, barba, pelo en todo lugar. En esos casos podemos asociar otro antiandrógeno más. Doctor, entonces siempre la paciente va a tener que tomar anticonceptivos para que ya esté viendo. Sí, por lo menos las guías recomiendan por lo menos 2 años y en 2 años retirar y ver la respuesta del paciente. Si vuelve nuevamente anticonceptivos. La única indicación para dejar de tomar los anticonceptivos sería el deseo de fertilidad, ¿ya? Que ahorita lo vamos a ver. Entonces, si después de 6 meses de tratamiento no hay mejoría de la paciente, podemos adicionar un antiandrógeno. ¿Qué antiandrógenos tenemos? Tenemos varios. Ustedes seguramente ya dominan bien lo que es la espironolactona porque lo han avanzado en cardiología, en parte de antihipertensivos, ¿no ven? Han avanzado en hipertensión arterial y seguramente han escuchado de la espironolactona, que es un antagonista de la aldosterona, pero aparte de eso es un antagonista del receptor de andrógenos, es decir, bloquea el receptor de andrógenos. Y de esa manera hace que los andrógenos no se unan al receptor y no haya crecimiento de pelo. Otros antiandrógenos que tenemos son el acetato de cicloterona, flutamida, finasterida. Algo muy importante acá que puede ser pregunta de examen, y más allá de ser una pregunta de examen, es algo que tienen que saber para no cometer errores cuando sean médicos. Los antiandrógenos no se los da en monoterapia, es decir, ustedes no le pueden dar a una paciente solo espironolactona, solo finasterida, solo flutamida. ¿Por qué? Hemos dicho que estas pacientes son subfértiles, es decir, que va a ser con dificultad que se embarazan, pero pueden embarazarse. Si una mujer está tomando cualquiera de estos antiandrógenos y se queda embarazada, ¿qué va a pasar con el feto? Si el feto es mujer va a nacer normal, pero si el feto es hombre y estamos bloqueando la formación de andrógenos, van a nacer con genitales ambiguos, puede que tenga genitales femeninos, un hermafroditismo. Entonces los antiandrógenos no se dan en monoterapia. Siempre que vamos a dar espironolactona o cualquiera de estos antiandrógenos, la paciente tiene que utilizar anticonceptivos. No se olviden eso nunca. ¿Por qué? Porque si no, esa paciente va a llegar en mucho tiempo a reclamarles, o por más que no les reclamen, su conciencia va a estar que por culpa de ustedes nació un hermafrodita, ¿ya? Entonces siempre tengan eso en consideración. Estas son las formas comerciales. El que yo más utilizo es este de acá, porque es un anticonceptivo oral y además de eso tiene acetato de cicloterona, que es un antiandrógeno. Y este de acá es la marca más conocida, espironolactona candrinus. Hemos dicho que vamos a tratar la leche y ya lo hemos hecho con esto. Ahora vamos a ver la parte de la insulinoresistencia. La insulinoresistencia lo vamos a tratar con la metformina.
Vamos a hablar más a detalle de la metformina en la parte de diabetes, pero su mecanismo de acción es un aumento de la sensibilidad a la insulina. O sea, lo que queremos. ¿Por qué? Porque acá tenemos resistencia. Con la metformina vamos a tener sensibilidad. Vamos a hacer que esos receptores sean más sensibles a la insulina. Reduce los niveles de testosterona, fíjense, hasta un 20-25%, o sea, en gran manera, de una manera importante, ¿no? Sin embargo, su efecto sobre el hirsutismo no es muy importante, ¿no? La metformina puede mejorar la función ovulatoria, entonces tener eso en consideración. Y ahora, ¿qué pasa? Todo lo que hemos hablado ahorita es de la parte estética de la paciente, del riesgo metabólico de la paciente. Pero obviamente va a llegar un momento en el que esta paciente va a querer tener hijos, va a querer embarazarse. Y obviamente si nosotros estamos con anticonceptivos no se va a embarazar nunca. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este tipo de pacientes? La paciente va a hacer el tratamiento por lo menos 2 años, ¿ya? Y en 2 años vamos a volver a verla, retirar los anticonceptivos y ver si mejora. Si la paciente mejora, pues no se hace nada más. Si la paciente no mejora, se vuelve a reiniciar anticonceptivos. Pero hay un momento en el que la paciente nos va a decir, doctor, yo quiero embarazarme. En ese caso, lo primero que vamos a hacer es discontinuar anticonceptivos, antiandrógenos y podemos darle un inductor de la ovulación, es decir, un medicamento que va a estimular que haya una ovulación. Y este de acá es el citrato de clomifeno, ¿ya? Es un medicamento que se lo da entre el primer y el quinto día del ciclo menstrual y básicamente a la paciente les decimos entre el día 10 del ciclo y el día 14 usted se encierra en la casa con su marido, se viste de conejo y sin parar y va a quedar embarazada, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a inducir la ovulación. El citrato de clomifeno lo toman 5 días y entre el día 10 y 14 es donde más tienen que tener relaciones sexuales para que se pueda dar la ovulación y un embarazo. En el caso que el citrato de clomifeno no funcionara, podemos dar gonadotrofinas, es decir, podemos darle LH y FSH. ¿Para qué? Para que estimule la producción de testosterona, estrógenos y pueda quedar embarazada. Muchas veces ninguno de estos tratamientos es suficiente y en esos casos vamos a lo que es tratamientos quirúrgicos. Antiguamente se hacía la resección en cuña, ¿ya? Que es esto, digamos, tenemos acá nuestro ovario, acá la trompa y acá tenemos los quistes. Antiguamente se hacía una resección en cuña, es decir, se cortaba esa parte, ¿ya? Actualmente ya no se hace eso, se hace otra técnica que se llama el bridging ovárico, que es lo que están viendo acá en la imagen. Fíjense, este es un ovario con múltiples quistes y lo que uno hace con el bisturí o el electrobisturí hace perforaciones en ese ovario. ¿Para qué? Para que por alguno de estos orificios pueda salir el óvulo y obviamente dirigirse a la trompa, al útero y poder darse un embarazo, ¿ya? Eso es lo que se hace actualmente. Y bueno, esto es un repaso básicamente de lo que hemos visto. No farmacológico, modificación del estilo de vida. Acá es importante, la cirugía bariátrica en pacientes con obesidad grado 2 o más puede ser muy beneficiosa. Metformina. Acá lo que con el anterior grupo estaba hablando mucho, es algo que se está utilizando mucho, que seguramente escuchan ustedes, han escuchado, el Ozempic. No sé si alguno de ustedes ha escuchado. Que es un muy buen tratamiento para pérdida de peso, para obesidad. Es un medicamento que no hay en Bolivia. Yo lo utilizo con los pacientes porque tengo un contacto que me trae de Brasil. En Brasil sí lo comercializan, ¿ya? Es un muy buen medicamento que lo vamos a ver a detalle en la parte de diabetes. Es para pérdida de peso, hígado graso, obesidad, ¿ya? Y acá lo mismo, anticonceptivos combinados, estrógeno y progesterona. Lo mismo, antiandrógenos, acetato de cicloterona, espironolactona, finasterida, utasterida, todo lo que ya hemos visto, un resumen, una tablita, ¿ya? ¿Dudas? ¿No hay dudas? ¿Alguna metformina por eso utilizar farmacológico? ¿Cómo? ¿Alguna metformina por eso utilizar farmacológico? Se puede utilizar para la fertilidad, para que se embarace. ¿A los varones también? También en los hombres con hipogonadismo, en los cuales el problema sea secundario. Si no producen FSH y LH, le podemos dar gonadotrofinas para que ellas vayan al testículo a estimular la espermatogénesis y la testosterona, ¿ya? ¿Tefi, puede ponerle la luz, por favor? Entonces, preguntas, ¿ya? Para repasar. A ver si lo hacen como el grupo E. Han respondido todas bien.
Paciente de 18 años, primera menstruación a los 11 años, hace un año presenta ciclos menstruales oligomenorreicos con periodos de amenorrea, hirsutismo al examen, que se caracterizan por síndrome. Para caracterizar el síndrome de ovario poliquístico en esta paciente es necesario, inciso, les está dando una paciente adolescente que tiene irregularidad menstrual, tiene hirsutismo. Y la pregunta es, para llegar al diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, ¿cuál de estas es necesaria? Un valiente que se anime a levantar la mano y dice, doctor, es este de acá. Bien, inciso C. Hemos dicho que es un diagnóstico de descarte. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es descartar otras enfermedades. ¿Ya? Fíjense que dice confirmar acantosis nigricans. La acantosis nígrica es un signo de insulinoresistencia, pero no es un criterio de Rotterdam. Confirmar la presencia de obesidad e hiperinsulinemia. Hemos dicho que puede o no tener obesidad, lo más frecuente es que tenga, pero no es algo obligatorio. Y confirmar la presencia de ovarios de quistes en la ecografía. Para empezar, hemos dicho que no vamos a pedir 8 años después de la menarca. Y además puede tener hiperandrogenismo, irregularidad menstrual, y ahí ya no sería necesario que tenga quistes en la ecografía. ¿Ya? Pero está bien, inciso C. En el SOP podemos afirmar 1. La visualización de microquistes ovarianos múltiples en la ecografía es suficiente para establecer el diagnóstico. Inciso 2. El aumento de andrógenos eleva el aumento de estradiol por acción de la aromatasa 2. Inciso 3. Los andrógenos aumentados, además de la disminución de la SHBG, elevan la testosterona libre y el hirsutismo. ¿Cuál está correcto? ¿El 1, el 2, el 3, los 3? B. ¿Qué piensas, Peixoto? ¿Qué inciso? No da para mirar nada. Mira, acá hay asientos vacíos, podría sentarte acá. Pero bueno. ¿Qué dicen? Medeiros. Ravelo. ¿Cuál cree? Fabiane. 1 y 3. Inciso A, ¿quién está de acuerdo? Inciso B. B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Inciso C. Inciso D. Frickson. Inciso el 1. La visualización de microquistes en la ecografía es suficiente para establecer el diagnóstico. No. Hemos dicho que puede tener hiperandrogenismo, alteraciones irregulares, que no es necesario que tenga quistes. Entonces, el primero no es. Con eso descartamos tanto el inciso C como el inciso A. Y el D. Y el inciso D. Así que ya tenemos la B. correcta. ¿Ya? Sí. El aumento de andrógenos eleva el aumento de estradiol por acción de la aromatasa. Sí, eso es lo que hemos hablado en la mañana. Hemos dicho que los obesos tienen bastante tejido adiposo, producen mucha aromatasa y eso transforma la testosterona en estrógenos. Y por último, andrógenos aumentados, además de disminuir la SHBG, elevan la testosterona libre y el hirsutismo. Sí, porque es un hiperandrogenismo. Entonces, correcto es el inciso B. ¿Ya? 2 y 3 están correctos. Son comunes en pacientes con SOP, excepto E. ¿Qué anovulación? ¿ah? Anovulación. Que no ovula. E. No ovula. Frickson, ¿qué dices? Ah, no está Frickson, parece Frickson. No es Frickson. ¿Cuál? E. Dulce, ¿cuál La es? E. Fabiane. Silva. Montero. Inciso A, ¿por qué tiene que ver la artrosis? Infertilidad, hemos dicho que sí tienen infertilidad. Anovulación tienen, es un criterio. Obesidad suelen tener. Hirsutismo también. Artrosis es una enfermedad articular, no tiene nada que ver, ¿ya?
En relación al SOP, indica la alternativa incorrecta. ¿Cuál es? Inciso A, representa la principal causa de hiperandrogenismo e hirsutismo en la mujer. Inciso B, resistencia a la insulina, hiperinsulinemia y dislipidemia pueden ser observadas con frecuencia. Inciso C, el hiperandrogenismo observado en el síndrome de ovario poliquístico es esencialmente de origen ovariano. Inciso D, la actividad de la 5-alfa reductasa presente en la piel no tiene influencia sobre el aparecimiento de hirsutismo. Inciso E, cerca de un tercio de las mujeres con síndrome de ovario poliquístico presentan hiperprolactinemia. Alda Isa, ¿qué dices? Terry. Que saque la cara por Perú. Nervis. Lo hemos hablado en clase. ¿Cuál es el inciso que está mal, incorrecto? Ya, ¿quién piensa que es el inciso A? Levante la mano. Inciso B, C, ahí Gleiciana y un compañero más ahí. Inciso D, inciso E, ya. ¿Representa la principal causa de hiperandrogenismo y hirsutismo en la mujer? Sí, hemos dicho que es la endocrinopatía metabólica más frecuente en la mujer en la edad reproductiva. Entonces, eso es cierto. La resistencia a la insulina, la hiperinsulinemia y la dislipidemia pueden ser observadas frecuentemente, sí, hemos dicho que es parte de la fisiopatología. Inciso C, el hiperandrogenismo observado en el síndrome de ovario poliquístico es esencialmente de origen ovariano. Sí, hemos visto que hay una estimulación de la teca, ¿verdad? Acá está la imagen. Fíjense, el ovario es el que va a producir testosterona. Entonces sí. El inciso D, hemos dicho que la testosterona para ser activa se transforma en dihidrotestosterona a través de ¿qué? De la 5-alfa reductasa. Entonces es una enzima que es importante para que haya hirsutismo. Si no hay 5-alfa reductasa, la testosterona no se transforma en dihidrotestosterona y no hay hirsutismo. Y acá dice, no tiene influencia en el aparecimiento de hirsutismo. Entonces esa es la incorrecta, ¿verdad? Es el inciso D. Tiene influencia, una influencia importante. Si no hay 5-alfa reductasa, no hay hirsutismo. En el SOP, ¿cuál de estos? La E. La E. La E. Ya. ¿Hay asociación con déficit de la producción de insulina? Más bien hay un exceso de insulina, hay una hiperinsulina. Entonces no es eso. ¿La relación LH-FSH es mayor que 3? Sí, ¿no? ¿Los ovarios presentan dimensiones normales? No, hemos dicho que es más de 10 centímetros cúbicos en la ecografía. ¿Hay ocurrencia de 2 picos de LH? No, hemos dicho que hay aumentado hasta todo el tiempo. ¿Los ciclos menstruales son irregulares? Entonces, ¿cuál es la correcta? ¿La B o la E? En esa pregunta, si es una pregunta de revalida, se anula porque tiene 2 respuestas correctas y es punto para todos. Pero si es examen de residencia, la que valió es esta de acá, la B. ¿Ya? Porque acá dice los ciclos menstruales son irregulares. No siempre, porque hemos visto que puede tener hiperandrogenismo y morfología de quistes y tener síndrome de ovario, o sea, tener irregularidad menstrual. Entonces, más correcta es la B, pero también puede ser la E. ¿Ya? Mujer de 25 años, obesidad, se queja de irregularidad menstrual y aumento de los pelos. ¿Cuál es la alternativa correcta? La A.
La A. ¿Qué opinas, Luis? Keisiane, mi querida. ¿Qué opina Keisiane? Dice acá la correcta. ¿Cuál es la correcta? La A. Vamos a ir una por una, ¿ya? ¿Niveles éticos de FSH deberán ser superiores a LH? No, hemos dicho la LH más de 3 veces FSH. Los ovarios normales en el examen de la ecografía afastan, es decir, alejan el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. No, hemos dicho que puede tener ecografía normal, pero si tiene los otros dos criterios ya tiene síndrome de ovario poliquístico. Diagnóstico de resistencia a la acción de la insulina es necesario para la confirmación del diagnóstico. No es uno de los criterios. ¿No? Hemos dicho los criterios cuáles son: disfunción ovulatoria, hiperandrogenismo y morfología de poliquistosis ovárica. Entonces acá, el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico es hecho después de la exclusión de otras causas. Correcto, hemos dicho que se excluyen otras causas y recién se llega al diagnóstico. Síndrome de ovario poliquístico indique cuál es la correcta. ¿Qué opinas, Ricardo? Elder. Aramayo. ¿Ah? Se los leo, ¿eh? Inciso E. Es causa infrecuente de oligomodulación. Inciso B. La paciente con síndrome de ovario poliquístico raramente presenta señales de hiperandrogenismo. Inciso C. Las mujeres con síndrome de ovario poliquístico están con un riesgo aumentado de hiperplasia endometrial. Inciso D. Las pacientes con síndrome de ovario poliquístico no presentan resistencia a la insulina. Inciso E. El tratamiento quirúrgico, resección en cuña, debe ser la primera elección en la inducción de la ovulación en pacientes con SOP. Es la C. ¿No? Acá están, ¿no? Las comorbilidades tienen un aumento del riesgo de hiperplasia endometrial y de cáncer de endometrio, ¿no? Hiperplasia y cáncer de endometrio, ¿no? Esta es la clase de hoy día. Retírense. Hay práctica. Retírense lo que ya pasaron práctica.